Es que dicen que todas las cosas se parecen a su dueño. Gloria al Señor. Sonríe, a Cristo le ama. El Señor nos mandó a estar alegres, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, la alegría es parte de nuestra vida. Gloria al Señor. Si estamos ya listos, me hacen ya listos. Gloria al Señor. Por favor, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Este es el sermón número 24 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es decir, ¿cuántos meses llevamos solamente en la carta del apóstol Pablo? Si llevamos 24 sermones y un sermón equivale a uno cada domingo, ¿cuántos meses llevamos? 6 meses, porque 6 por 4, 32. ¿Verdad? 6 por 4, 24, es decir, llevamos medio año viendo lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos. Por ahí bájale un poquito la ganancia a porfa, nada más. Y damos gracias al Señor porque nos da esa bendición de poder estudiar la palabra. Los que van al instituto bíblico o los que han estado en un seminario, hay una materia que enseña lo que es la elaboración de sermones o de bosquejos. ¿Cómo se llama esa materia? Ahora nadie va. Homilética. Y dentro de la homilética, una de las cosas que se enseña y también otra materia es la exégesis. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es la exégesis, hermano? Es escudriñar el texto para obtener una enseñanza. La Biblia originalmente no fue hecha para predicar, porque en la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento está constituido por libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, eran rollos o eran papiros que eran enviados o leídos. No se hizo realmente para estudiar. Lo único que sí se estudiaba, se memorizaba, era la famosa ley de Moisés o la Torá, que formaba parte del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, salvo hay un solo libro, o probablemente dos, pero no hay un consenso absoluto, el libro de los Hechos y el libro de Hebreos o carta a los Hebreos. Todavía no hay un consenso si llamarlo carta o libro, pero las demás, por ejemplo, los primeros cuatro cosas que usted encuentra en el Nuevo Testamento se conocen como los evangelios. ¿Cuáles son esos evangelios? Mateo y Juan, ¿verdad? De ahí viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra cómo nació la iglesia cristiana, las primeras persecuciones, y de ahí empieza a la sección de las cartas pastorales, ¿verdad? Cartas universales, y es así como se construye o se reagrupa y se conoce o se hace la Biblia. Entonces, la Biblia originalmente no fue para ser predicada, fue para ser escuchada, alimentada, porque eran cartas. Entonces, una carta, recordemos que en aquel tiempo, este era el medio de comunicación. Hoy, ¿qué medios tenemos para comunicarnos? El Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el Messenger, ¿verdad? Los de la vieja escuela, cuando éramos bien mundanotes y celebrábamos el 14 de febrero, escribíamos cartas, ¿verdad? Telégrafos y todo eso. Y entonces, en aquel tiempo, estamos hablando en el primer siglo después de Cristo, es decir, el año 50 después de Cristo, el único medio de comunicación, aparte de la comunicación oral, era la comunicación escrita. Es decir, cuando alguien enviaba una carta y el otro lo recibía, era algo bien emocionante, ¿verdad? Era algo especial. Las cartas, y estoy haciendo una pequeña introducción, las cartas eran a veces cartas personales,
Se conoce como epístolas porque también eran cartas de construcción, como si fuera enviado por un rey o se le daba un lugar de prominencia. Y entonces imagínense cuando la iglesia de Filipos llega Epafrodito, porque Epafrodito fue el embajador de la iglesia de Filipos para visitar a Pablo en Roma. Y pasó un tiempo con el apóstol Pablo estando él prisionero en Roma y llega con una carta. Entonces la iglesia de Filipos estaba emocionada de recibir una carta del que era su pastor, su apóstol, su amigo, su líder. Y vemos en los primeros capítulos, hemos visto lo que ha abordado el apóstol Pablo, cosas extraordinarias, y estamos llegando al final. Pero ¿por qué le digo esto? Porque hoy vamos a centrarnos en lo que realmente significa Filipenses capítulo 4, versículo 13. Muchos de ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4, 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este texto muchas veces ha sido ocupado de una manera fuera de lo que tiene, de la verdadera realidad de lo que significa. Mucha gente lo ocupa para decir si puedo crecer, si puedo ampliarme, si puedo prosperar. Pero debemos de ver el contexto de lo que significa verdaderamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí Pablo empieza el final de su carta y empieza a hablar de asuntos ya más personales. Le digo, la Biblia no fue hecha para predicar. Sin embargo, estos documentos se mantuvieron y alimentaron a la iglesia cuando empezó a desarrollarse. Hasta el día de hoy, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahora, para entender esto, vamos a leer entonces del versículo 10 al versículo 13 el día de hoy. Y la semana que viene abordaremos los siguientes versículos. Dice la escritura, en gran manera, ahí donde está, lea conmigo en voz alta, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba ¿qué? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a ¿qué? Sé vivir y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy ¿qué? Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí nos vamos a centrar. El mensaje de hoy se llama el verdadero secreto de todo lo puedo en Cristo. Ese es el mensaje de hoy. El verdadero secreto de todo lo puedo en Cristo. Entonces, estamos hablando que esta es la parte final que el apóstol Pablo dirige a la iglesia de Filipos. Y hay algunas cosas que vamos a ver aquí, que vamos a aprender, porque recuerden que en la semana pasada vimos cómo tener una mente ¿qué? Sana. Y el versículo 9 dice, todo lo que aprendiste de mí y recibiste y viste, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, Pablo lo que les iba a decir era porque quería no solamente que supieran lo que él había vivido, sino también que ellos pudieran practicarlo. Y hay algunas cosas muy importantes aquí. Por ejemplo, en el versículo 10 vamos a ver 4 cosas importantes. Primero, el versículo 10 empieza en gran manera que me gocé. ¿Sí? De que al fin habéis ¿qué? Revivido vuestro, lo cual también estabais ¿qué? Pero os faltaba la oportunidad. Aquí vamos a ver 4 cosas: la alegría, revivir, la preocupación y la oportunidad. Dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor
de que al fin habéis revivido vuestro cuidado. Recordemos que una de las encomiendas que recibió Epafrodito para ir a ver al apóstol Pablo no solamente era saber cómo estaba, sino le llevó también una ofrenda para suplir sus necesidades. Esa era la segunda encomienda más importante que tenía que cumplir Epafrodito. No solamente fue a visitar a Pablo, no solamente fue a verlo cómo estaba en prisión, sino también llevaba una ofrenda de apoyo para el apóstol que estaba en prisión. Y esto provocó un gozo en el apóstol. Por eso dice, en gran manera me gocé en el Señor. Es decir, el apóstol Pablo sabía que la iglesia de Filipos le amaba, pero no solamente lo supo por las palabras de Epafrodito, sino también por llevarle un presente. ¿Me explico? Esto provocó en el apóstol Pablo gozo, provocó en el apóstol Pablo alegría. Es decir, hace tiempo escuchaba la pregunta que le hicieron a un pastor y le preguntaban, ¿de qué viven los pastores? Y él le dijo, ¿en la teoría o en la práctica? Porque en la teoría deberían de vivir del cuidado, de las dádivas, de las ofrendas de la iglesia. Pero en la práctica a veces es diferente. Hay pastores que tienen que buscar un trabajo extra para sostener su casa. Por eso el apóstol Pablo dice, mucho gozo tuve en el Señor, porque vi que habían revivido su cuidado de mí. Es decir, ¿por qué el apóstol Pablo estaba enseñando esto? Porque no solamente quería que la iglesia supiera que se alegraba, no solamente porque habían enviado Epafrodito, sino también porque habían enviado una ayuda, una ofrenda. Pero esto no solamente tiene que ver con el apóstol Pablo, o tampoco quiero enfocarme y decirle, la iglesia debe tener en su corazón el deseo de ayudar a sus líderes, a sus pastores. Debería de preocuparse. Debería de ayudarles a suplir sus necesidades, porque es parte de la iglesia. ¿Me explico? Es parte. Ahora, a mí me tocó predicar esto porque viene aquí en la carta de Filipos. Y porque es mi deber enseñar como el apóstol Pablo estaba enseñando. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo lo estaba enseñando? Porque sabía que dentro de la iglesia también iba a haber necesidades. ¿Y sabe cómo manifestamos nosotros nuestro amor por otros? No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Por eso el apóstol Pablo tomó el tiempo para decirle, yo me alegré que hayan revivido su cuidado por mí. Es decir, dentro de nosotros como comunidad cristiana tenemos necesidades y podemos decirnos aquí nos amamos, pero no tan solamente tenemos que decirlo de palabras, también tenemos que mostrar de alguna manera, de forma física, lo que hay en nuestro corazón. Imagínese si usted no ha estado viniendo a la iglesia y recibe la visita de uno de sus hermanos o hermanas de la iglesia en su casa. ¿Usted cómo se sentiría? Alegre. ¿Por qué? Porque entonces ahí observaría que realmente están cuidando de usted. Yo sé que a ustedes les gusta que lo visite el pastor, la pastora. Pero no tan solamente debe visitarlo el pastor o la pastora. Nosotros como miembros debemos de visitarnos. Recuerde que el apóstol Pablo estaba diciendo lo que visteis y lo que oísteis de mí. Si yo como, imagínense a Pablo, si yo como apóstol me causa alegría el ver que ustedes están presentes y revivieron su cuidado de mí, imagínense cuánta alegría puede haber dentro de la iglesia al revivir el cuidado unos por otros. ¿Me explico? No se me quede serio, amén. La alegría. Dice el apóstol Pablo, me alegré en el Señor, me gocé en el Señor. Y no que Pablo dudara del amor de Filipos, porque más adelante
Mire, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y la palabra revivir es hacer florecer otra vez. Ahora, no porque la iglesia de Filipos lo haya dejado de amar, porque no a eso se refiere el apóstol Pablo, sino que más adelante lo dice. Fíjese, él agradece mucho que ahora hayan hecho florecer nuevamente, pero no se queda ahí, dice, lo cual también estabais, es decir, ellos querían, pero ¿qué faltaba? La oportunidad. Por alguna razón que la Biblia no nos dice, la iglesia no había podido, la congregación de Filipos no había podido estar colaborando con el apóstol Pablo. Y Pablo dice, yo sé que ustedes tenían el deseo, lo revivieron y yo sé que lo tenían, pero les faltaba oportunidad. Es decir, no se había manifestado ese momento. No sabemos por qué no tenían oportunidad, quizás no tenían los recursos necesarios. Recordemos que en aquel tiempo enviar una ayuda era distancias largas. Pueden haber muchos otros factores, pero el apóstol Pablo les agradecía el que ahora que tenían la oportunidad lo manifestaran. ¿Me explico? Es decir, nosotros debemos aprovechar. Yo sé que a veces usted quiere ayudar a un hermano y una hermana y a veces usted no puede. A lo mejor económicamente Dios sabe que no puede. Pero cuando tenga la oportunidad, vuelva a revivir el ayudar a alguien. ¿Me explico? A lo mejor usted dice, híjole, ¿cómo me gustaría ayudar al hermano, a la hermana fulana y tal? Pero Dios sabe que en este momento no puedo. Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe. Pero cuando se presente la oportunidad y puedas, revívelo. Hazlo florecer nuevamente. A la bocina. Gloria al Señor. Ahorita le ponemos un... No sé dónde quedaron los... Ahorita se quita, no se preocupe. Entonces, cuando no, yo sé que alguno quizás quiere apoyar y en este momento no puede, pero cuando usted tenga la oportunidad, reavívelo, hágalo florecer. Por eso el apóstol Pablo estaba tranquilo, porque le dijo a la iglesia, yo sabía que les faltaba oportunidad. Sí. Entonces vemos aquí que hubo alegría, revivieron o hicieron florecer, ¿verdad? Ellos estaban preocupados porque dice, estaban solícitos, ¿verdad? Pero les faltaba oportunidad. A lo mejor usted, imagínese al rato está el talento y usted dice, hoy gloria al Señor, Dios me bendijo. Le voy a invitar, yo hermana Julia, le voy a invitar a la hermana Berta. Hoy va por mi cuenta el talento para la hermana Berta, porque gracias a Dios me bendijo. Pero a lo mejor un día quiere y no puede, Dios lo sabe, pero dice, hoy quisiera, pero no puedo. Pero cuando tenga la oportunidad, hágalo. Cuando tenga la oportunidad de llevar una despensa a alguien, hágalo. Cuando tenga la oportunidad de llevar un kilo de azúcar a alguien, hágalo. Conforme a su posibilidad, pero no pierda la costumbre de hacerlo. ¿Me explico? Esto era lo que el apóstol Pablo quería que la iglesia tuviera. Dice, así como se han preocupado por mí, también quiero que se aprendan a preocupar por ustedes. Y cuando tengan la oportunidad de llevarle algo a alguien, lo hagan. ¿Me explico? Quizás en este momento alguien dice, yo quisiera apoyar la obra del Señor y no puedo. Sí, pero cuando tengas, revívelo. Hazlo. Amén. Gloria al Señor. No se preocupe, ahorita no se va a soltar el agua. Es hasta la tarde. Amén. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de ayudar, no se distraiga y déjenlo que ellos trabajen. Deje usted acá su mirada, acá su mirada. Amén. Acá su mirada, no para allá. Ahora si va a ir a ayudar, entonces adelante. Entonces, cuando tenga la oportunidad de ayudar, hágalo.
Quizás en algún tiempo lo estuvo haciendo, pero a lo mejor le ha ido mal en el 2025. Pero probablemente en el 2026 el Señor le supla. Y no se olvide, reviva. Ayude. Yo le doy gracias a Dios porque he visto muestras de afectos de la iglesia, de una o de otra manera. Un día llegó la hermana Julia en pleno aguacero y traía pan. Y le digo, ¿qué viene a hacer? Es que me acordé de usted, pastor, y aquí le traje su pan. Y venía bien mojado. Digo, o la hermana Lucía, que el año pasado me llevó y me dijo, pastor, escoja los zapatos que usted quiera. Yo nada más traigo 200 pesos. No es cierto. Dígame, escoja. Y así cada uno de ustedes que me manda un mensaje, una ofrenda. Me explico, yo a veces no los presiono porque sé cómo está su situación. Sé que me aman, pero probablemente no han tenido la oportunidad. Con la familia también, con su familia hágalo. Con sus vecinos, con la gente en la calle. Y a veces no se necesita grandes cantidades de dinero. Lo que tengamos al alcance, nosotros tenemos que hacerlo. Imagínense que usted dice, bueno, hoy Dios me dio para comprar 3 kilos de tortilla más. Y gloria al Señor, tengo 3 kilos de frijoles ahí. ¿Qué hago? Tacos dorados con frijoles y voy a salir a la calle a compartir. A lo mejor hay veces que quieres hacerlo y no puedes. Y Dios lo sabe. Pero en cuanto tengas la oportunidad, hazlo florecer. Me explico. En la iglesia, si tú ves que alguien tiene necesidad y puedes, bendícelo, ayúdalo. Esto es parte de lo que es una iglesia, una congregación. Debemos aprender a cuidarnos. Así como el apóstol Pablo dice, gracias porque le doy al Señor y me alegro porque han revivido su cuidado por mí. Y yo sé que estaban solícitos, pero les había faltado oportunidad. Amén. Entonces, parte de lo que el apóstol Pablo quería enseñar a la iglesia es precisamente eso. Aprovechar las oportunidades para ayudar a otros, para bendecir a otros. ¿Sí? Si usted sabe que alguien a lo mejor está enfermo y puede comprarle unas pastillas, cómprele las pastillas. Es parte de nuestro cuidado. Esto debe de ser parte de nuestra naturaleza como cristianos. Me explico. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 9 dice, todo lo que aprendisteis, todo lo que recibisteis, todo lo que visteis y todo lo que oísteis de mí, esto haced. Y si él estaba diciéndole a la iglesia de Filipos que le alegraba, que habían revivido su cuidado por él, era para que supieran que también como iglesia, dentro de la comunidad cristiana, nosotros debemos revivir el cuidado. Porque a veces no, realmente a veces no es que no querramos, es que no podemos. ¿Cuántos han querido aquí bendecir a otros y a veces no pueden? Levante su mano. Sí, es la verdad. Pero cuando tenga la oportunidad, revívalo. ¿Me explico? Cuando tenga las posibilidades y los recursos que Dios le dé, hágalo. Es parte de nuestra vida como cristianos. Es importante cuidar, apoyar, bendecir no solo a los líderes, sino como iglesia debería estar en nosotros el cuidarnos, el apoyarnos. ¿Me explico? Recuerde que en el libro de los Hechos decía que los cristianos tenían todas las cosas en común y no tenían necesidad de nada porque entre todos ellos se apoyaban, se ayudaban. Eso no es gran problema para una iglesia pequeña de 50 personas que nos conocemos la mayoría, pero imagínense en una iglesia de 3,000. Yo no sé si aquí todos nos conocemos el nombre de todos. Algunos sí, algunos no. Pero imagínense que yo como pastor me tenga que aprender el nombre de 3,000. Sí se van a repetir como 500.
500 Julias, 500 Paz, 200 Lucías, ¿verdad? Lucía 1, Lucía 2, Lucía 3. Y así, pero debería haber una característica dentro de la iglesia: el cuidado, la preocupación no solo por los pastores, sino también por nosotros como iglesia. Que si usted sabe que un hermano, una hermana se enfermó y está en cama y no puede levantarse, y decir, bueno, ¿sabe qué, hermana? Yo no tengo todo el día, pero voy 2 horas y le guiso algo. Es como algo maravilloso, pero sabe que no va a suceder si nosotros no aprovechamos las oportunidades y lo hacemos. ¿Me explico? No, si no nosotros aprovechamos. Jesús dijo, todos los que querrán que querráis que los hombres hagan por vosotros, háganlo primero ustedes con ellos. Entonces, el apóstol Pablo estaba enseñando esto. Debe haber un cuidado, no tan solamente cuidar a los pastores, suplirles sus necesidades. Y no diga, ay, como viene diciembre, el pastor quiere que yo diezme de mi aguinaldo. No. ¿Me explico? No. Es que es parte de lo que la Biblia enseña. Así como demanda el cuidado del pastor al rebaño de la iglesia. Porque el Señor pone y establece cómo deben ser los pastores. Así también, de la misma manera, exhorta y llama a la iglesia al cuidado de sus pastores. Ahí sí como que ya nos gustó mucho. Que me cuide, pero que yo. Es que esto es recíproco. ¿Me explico? ¿Cuántos pueden sonreír esta mañana? Sonría, Cristo le ama. Amén. No me vea feo, sé que estoy feo, pero procure ver el lado bueno mío. Entonces, eso es parte de lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia. Es parte de lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Porque el autor intelectual de la Escritura, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Dice que ningún hombre habló por voluntad, sino que fueron inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y así como le dice a Gadiel, Gadiel, cuida de mi rebaño, porque me costaron mi sangre y la vida de mi hijo. Cuidadito y les enseñas una doctrina falsa. Cuidadito y los lastimas. Así, a Gadiel. Pero también el Espíritu Santo le habla a la iglesia y dice, iglesia, cuida también a mi siervo, a mi pastor. Cuidadito y lo lastimas y los menosprecias. Sonría. Porque la Biblia lo enseña. ¿Me explico? La Biblia lo enseña. Ya nos estamos deteniendo mucho en este punto, ¿verdad? Gloria a Dios. Diga, qué bueno que vine hoy. Gloria al Señor. Recuerda que el último domingo del mes se va a levantar una ofrenda especial para el pastor. Amén, gloria al Señor. Dios, y el pastor va a invitar y va a repartir a manos llenas. Amén. Entonces, esto es parte de lo que el apóstol Pablo decía. Me alegré porque han recibido su cuidado por mí. Sé que estabais solícitos, pero les había faltado oportunidad. Pero fíjese que el apóstol Pablo continúa avanzando. En el versículo 11 dice, lea conmigo, no lo digo, pues he aprendido que cualquiera que sea. Eso es algo extraordinario. Dice el apóstol Pablo, lo que vamos a ver, número 2, el contentamiento. ¿El qué? ¿Qué será el contentamiento? Estar contento, alegre, gozoso. Estar conformes. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, el hecho de expresar que estoy alegre, quiero que sepan que el motivo de mi alegría no es porque ustedes hayan suplido una necesidad, no, sino por su amor
Me explico. O sea, él estaba diciendo, el motivo de mi alegría no es porque suplieron una necesidad mía, sino por la acción, por el amor que han mostrado. Por eso dice, no lo digo porque tenga escasez. Ahora, Pablo estaba en una cárcel. Pero Pablo quería que supieran que el motivo, no que dijera, ay, ahora sí, el apóstol Pablo sonrió porque le mandamos $1,000 por eso. No, sino que él estaba alegre por la acción mostrada. Y dijo, y no lo digo porque tenga escasez. Es decir, el apóstol Pablo nunca, fíjese, el apóstol Pablo fue un hombre que trabajó para el evangelio, que incluso en algunas ocasiones, conforme a la Biblia, rechazó ofrendas que le enviaban porque lo enviaban como para pagar por el evangelio. Y decía, no, yo con el evangelio no lucro. Toda acción que venía él decía, y todo lo que hagáis todo lo que hagáis, sea de palabras o de hechos, hacerlo como para, es decir, el apóstol Pablo abogaba a una intención correcta del corazón. No quería que la gente hiciera algo por obligación o por contienda. Recuerde que versículos antes y capítulos anteriores dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso era lo que el apóstol Pablo decía. Yo no quiero que alguien haga algo porque se siente obligado a hacerlo, porque no tiene validez. Tiene que ser un sentimiento muy honesto delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy alegre no porque tenga escasez. ¿Sí? Y dice, sino que dice, no tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? Entonces el contentamiento se aprende. Porque el apóstol Pablo dice, he aprendido ¿a qué? A contentarme. Amén. El contentamiento no es algo que se obtiene o no, es un comportamiento aprendido. ¿Me explico? Y esa palabra contentamiento tiene que ver, fíjese, se lo voy a tratar de explicar y a ver si no los enredo aquí. Como dijo Cantinflas una vez que lo invitaron a tocar así con su grupo de música. Y estaban ensayando y uno iba por fa, el otro por sol, el otro por do, y era un reguero. Y le dice, ¿cómo le hacemos? No importa, si entramos juntos y salgamos como podamos. Que sea la primera, que nos salga bien y ya ahí a ver a dónde nos encontramos, pero que acabamos. A ver cómo salimos de esta. Pero de que salimos. El apóstol Pablo, fíjese, ocupa en la palabra o en el verbo contentamiento una palabra que tiene que ver con la ética pagana. ¿Con la qué? Ahora usted va a decir, ¿y qué es eso? En aquel tiempo, recordemos que la cultura griega era la que tenía lo que era, vamos a llamarlo así, la vida. Habían los filósofos. Los filósofos querían comprender la vida, de dónde venimos, con preguntas y todo eso. Entonces, el apóstol Pablo, como estaba hablando en aquella época, en aquel tiempo, utilizó esta palabra para dar a comprenderle a la iglesia de Filipos lo que quería. Y la palabra que se ocupa ahí es esta. A ver si la puedo escribir grande. Auterques. Esa es la palabra griega. Para contentamiento. Pero ¿sabe qué significa traducir al español? Significa no me va a caber. Autosuficiencia o ¿qué es la autosuficiencia? ¿Alguien me puede decir qué entiende por autosuficiencia? Que uno solo puede hacer algo.
que depende de uno mismo. La autosuficiencia. Es decir, esta palabra para contentamiento la ocupaba un grupo de personas que en aquel tiempo era conocido, un grupo de filósofos, eran conocidos como los estoicos. Ese era el grupo de filósofos. Este grupo de filósofos buscaba la autosuficiencia. Buscaban el auterques. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, el contentamiento. Por eso el mensaje de hoy se llama el verdadero secreto de todo lo puedo en Cristo. Los estoicos, que eran un grupo de filósofos griegos, buscaban la autosuficiencia o la independencia, es decir, valerse por ellos mismos. Esto era lo que se traducía como contentamiento. Y ellos tenían tres maneras de alcanzar la autosuficiencia. ¿Quieres saber cuáles eran estas tres maneras? Número uno, para que ellos fueran autosuficientes, para que ellos pudieran contentarse con la vida que tenían. Número uno, tenían que suprimir todo deseo dentro de ellos. ¿Todo qué? Todo deseo. Ellos decían que si querías hacer a un hombre feliz, no necesitabas darle riquezas, sino disminuirle sus deseos. Porque una persona que tiene menos deseos, menos gasta, menos necesita. Por eso decía, el contentamiento es la autosuficiencia. Es decir, como tengo menos, no necesito. O sea, a Sócrates le preguntaron una vez, ¿quién es el hombre más rico del mundo? Y Sócrates dijo, el hombre más rico es el que menos desea. Y por eso es que ocupaban la palabra contentamiento, es decir, como no desea con cualquier cosa, se contenta, está bien. Eso es la palabra contentamiento. O sea, a lo mejor alguien quiera a fuerza el iPhone 17. Pero le dan el cacahuatito del... Ahora, ¿para qué sirven los teléfonos? Para llamar y para... Tres cosas básicas que debe tener un teléfono o que debe de hacerlo funcionar. Llamar, mensaje. Nada más. Esas son cosas adicionales, pero cualquier teléfono para que sea útil debe tener para llamar y para enviar. Todo lo demás es adicional. Ahora, si es para llamar y es para enviar un mensaje normal, lo mismo lo hace un cacahuatito que el iPhone 17. ¿O no? Lo mismo que cuestan mis botines de 1,000 pesos, es el mismo camino que caminan los guarachitos de 100 pesos. ¿Sí o no? Pero el que más desea es el que más gasta y está insatisfecho. Entonces no está contento. Por eso es que los estoicos buscaban el contentamiento a través del auterques. Y el primer camino era suprimir todo deseo. ¿Me explico? Ese era el primer camino. Lo que te daban, este es tu regalo, este es el regalo de tu cumpleaños, ¿eh? Y auterque decía, si esto es, no deseo más nada. Pero si ella no tiene este pensamiento, dice, te mugre, marcador. A ver, ya, devuelve. Es un ejemplo nada más. Entonces decían que el primer camino era suprimir todo deseo. Y por eso vamos a ver lo que verdaderamente significa todo lo puedo en Cristo. Ellos buscaban esto en sí mismos para estar contentos. Contentamiento no es lo mismo que complacencia, son cosas diferentes. El segundo camino
que los llevaba a auterques, o no ser autercos, sino auterques, o es decir, la autosuficiencia, era suprimir toda emoción. ¿Suprimir qué? Toda emoción. Es decir, ellos decían, bueno, un hombre que está contento no es el que más tiene, sino el que menos desea. Lo segundo es que para alcanzar ese nivel de vida, lo segundo es que tienen que suprimir toda emoción. Y para que esto sea verdad, ellos decían, tienes que empezar con ejercicios pequeños. Por ejemplo, si estás en tu casa y se te cae una taza y se te rompe, tú debes decir, no me importa. Si vas y se te derrama el agua que tanto tenías ganas de tomar, tú debes de decir, no me importa. ¿Sí? Y esas eran las primeras cosas básicas, decir, no me importa. No me importa. Lo segundo para ir creciendo de nivel es que si tienes, por ejemplo, alguna mascota y se muere, tú tienes que decir, no me importa. Porque estás suprimiendo tus emociones. Si se te pierde algo de mucho valor, para llegar a ese nivel de contentamiento, autosuficiencia, tú tienes que decir, no me importa. Si se te muere un ser amado, tú tienes que decir, no me importa. Esa era la manera, fíjese. Porque decía, si no deseas nada y no te importa el amor de las personas, o no te importa nadie más, tú vas a estar contento. Por eso hay gente que dice, conmigo me sobra, porque es parte de esa filosofía, ese tipo de pensamiento. Si nadie me viene a visitar, no me importa. Si nadie me felicita en mi cumpleaños, no me importa. Yo tenía este tipo de pensamiento. Y algunos sé que también lo tienen. Ay, soy un estoico. Sabía, pero soy un seguidor. Un estoico. Amén. Entonces decía que ellos, para llegar a ese nivel de contentamiento, es decir, si nadie me visita, creo que se acabó. Estoy contento. ¿Me explico? Si nadie me regala nada, no me importa. ¿Me explico? Pero eso provenía de ellos. El estar contento para los estoicos era una práctica que tenían que hacer ellos. Pero el contentamiento de Pablo, porque dice, he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea. Y no para ahí, dice, sé vivir en humildad y todo eso. Pero el versículo 3 es la clave. ¿Por qué Pablo podía estar contento? Porque podía estar en cualquier situación. Porque Cristo era su fortaleza. Los estoicos buscaban cómo tener contentamiento, suprimiendo los deseos, suprimiendo las. Y número 3, la tercera manera en la cual ellos alcanzaban este nivel era aceptando que todo era la voluntad de Dios. Y en parte es verdad. Pero escuche, ellos decían, si esta es la voluntad de Dios, ¿para qué resistirme? No me queda más que aceptarla, aunque sea de mala gana. Ellos endurecían su corazón. Por eso suprimían su deseo, suprimían sus emociones, porque decían, si tengo una vida amolada, así estoy contento, porque esa es la voluntad de Dios. Y estoy contento. ¿Eso es correcto, esa forma de pensamiento? No.
No era así. Por eso el apóstol Pablo, cuando ocupa esa palabra auterques y la incrusta dentro de lo que le está diciendo a la iglesia, es que dice Pablo: yo he aprendido. ¿A qué? A contento, es decir, estoy satisfecho, estoy de acuerdo como estoy en este momento o cualquier situación. Es decir, el apóstol Pablo había llegado a eso no por ser un estoico, sino por ser un hombre dependiente de Dios. ¿Me explico? O sea, los estoicos buscaban esta manera de llegar a esa autosuficiencia, ese contentamiento, pero a razón de sus propios logros. Pero Pablo dice: he aprendido ¿a qué? A contentarme, ¿sí? Cualquiera que sea mi situación. Esos hombres decían, fíjese, los estoicos creían que no había absolutamente nada que pudiera suceder que no fuera la voluntad de Dios. Por muy doloroso que fuera, por muy desastroso que pareciera, era la voluntad de Dios. Por tanto, era inútil tratar de resistirse. Uno tenía que endurecerse y aceptar absolutamente todo. Para llegar a la autosuficiencia, los estoicos abolían todos los deseos y eliminaban todas las emociones. Se desarraigaba de la vida el amor y se prohibía el interés. Es así como llegaban al contentamiento, suprimiendo sus deseos, suprimiendo sus emociones. Pero Pablo dice: he aprendido a contentarme, cualquiera sea. Ahora, el contentamiento es estar satisfecho, no lo mismo que la complacencia. Tú puedes estar en una condición ahorita, porque tú y yo sabemos que todas las cosas que nos ocurren a nosotros, los que amamos a Dios, nos ocurren, pero tú sabes que esa situación puede cambiar para mejor, y eso te hace tener paz. Pero cuando nuestra satisfacción, fíjese, aquí escribí una pregunta: ¿dónde reside tu contentamiento? ¿Reside en tus circunstancias o en Cristo? Si todo va bien, escuche, si todo va bien, es fácil decir estoy satisfecho o estoy muy contento. Pero ¿qué pasa si Dios te lo quita? ¿Qué pasa si Dios te quita eso que te daba a ti alegría, contentamiento, satisfacción? Te enojas. Porque tu contentamiento reside en tus circunstancias, no en Cristo. Porque Pablo dijo: todo puedo en Cristo que me fortalece. Si respondemos con desolación, escuche, entonces nuestro contentamiento se basa en nuestras circunstancias y no en el Señor. Si pudiéramos decir honestamente: el Señor da y el Señor quita, eso revela tu contentamiento en Él. Si puedes decir de manera muy honesta: el Señor me dio y el Señor me quitó, entonces eso revelará que tú estás contento o satisfecho en el Señor, no en tus circunstancias. ¿Me explico? Si mi contentamiento está en Cristo, entonces soy libre de esforzarme por cambiar sabiendo que aunque mi situación no cambie, aunque Dios escuche, aunque Dios no me abra esas puertas, estaré bien, porque aunque preferiría algo diferente, si eso es lo que Dios tiene para mí, entonces estaré bien con eso. Escuche, tú sabes que tu situación puede cambiar, que Dios tiene el poder, pero supongamos que Dios no quiere abrirte esa puerta y que Dios te dice no, y no lo voy a hacer. Y tú dices: si esta es la voluntad de Dios, estoy bien. Aunque me gustaría que abriera la puerta y aunque me gustaría que hiciera las cosas diferentes.
pero no quiso hacerlas de esa manera. Entonces yo estoy satisfecho porque sé que todo eso tiene que ver con su voluntad. ¿Sabe? Mucha gente se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo en cómo Dios hace las cosas. Porque estarían satisfechos si Dios les hubiera respondido conforme al deseo de su corazón. Y como no lo hizo, no están satisfechos o no están contentos. Y Pablo dice, he aprendido, esto se aprende. ¿Cómo se aprende? Estando en cualquier situación y que tu fuente de satisfacción sea Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me... Pablo dijo, yo sé aprender, yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación, porque he entendido que todo esto está dentro de la voluntad de Dios. A mí me gustaría, imagínense, si a Pablo le hubieran dado a elegir, si estaba en la cárcel o predicando el evangelio afuera, es muy probable que hubiera elegido él predicar allá afuera. Pero Dios lo mandó a una prisión y dijo, si esta es la manera en la que Dios me va a usar, entonces para mí está bien. No sé si me explico. O sea, no es que no tengas anhelo de que las cosas cambien, pero entiende que las cosas que pasan en tu vida no pasan por azar, pasan por una razón que proviene de Dios. Y que tú vas a decidir qué actitud tener. Si estar bien con eso o no. Porque mucha gente, mientras Dios le dé lo que quiere, está bien con Dios. Pero cuando Dios les da un no por respuesta, ¿qué cree que pasa? Se enojan, se molestan, se sienten con Dios. Por eso el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia. Iglesia, les decía, gracias porque han revivido su cuidado por mí. Y lo digo no porque tenga escasez, no, sino que he aprendido a contentarme en cualquiera que sea. Por eso escuche lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Proverbios 30, 7 al 9. Gloria al Señor. Y a su nombre. Dios es bueno, amén. ¿Qué dice Proverbios 30? Así es. Así es. Dice, manténme del pan, ni me des mucho, ni me des poco. Dame lo que es necesario. Y eso significa estar satisfecho. Estar contento con lo que Dios te da. No conforme. Porque Dios puede transformarte. No es para fomentar una mentalidad de conformismo, pero sí de contentamiento, de estar bien con lo que Dios tiene para nosotros. Y sé que lo puede mejorar, pero si no lo mejora, yo estoy bien. Sé que me pueda sanar, pero si no me sana, estoy bien. ¿Cómo puedes estar bien así? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué puedo aceptar un no por respuesta de Dios? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué no le sigo rezongando? ¿Por qué no me abrió esa puerta? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué? ¿Cuál es mi secreto? Es que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué puedo sobrellevar esa enfermedad? Porque hoy puedo estar en la escasez y no renegar de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero secreto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
la capacidad de que me da de estar satisfecho con lo que Él hace en mi vida. Lo entienda o no lo entienda. Hay gente que pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no quita la maldad? Y a veces Dios, y ocupa uno ciertos principios. Por ejemplo, imagínese que uno de los hermanitos de Chucho le llama mucho la atención jugar con fuego. Y agarra y prende la estufa y quiere meter la mano. Y su mamá le dice, no, pero el niño quiere. Y ella no se lo permite. No porque no lo quiera, sino porque lo está. ¿Es mala la mamá? No. El niño no entiende en este momento por qué ella está haciendo eso, pero cuando crezca lo entenderá. Lo mismo es con Dios. Hay cosas que ahorita no entendemos, pero conforme vayamos avanzando las comprenderemos. Y si Dios permitió que pasen ciertas cosas en tu vida, no es porque sea malo. Pero a veces el diablo envenena nuestra mente contra Dios y te dice, si Dios te ama, ¿por qué te pasó esto? Y uno dice, es verdad. Porque nuestro contentamiento está basado en la circunstancia y no en Cristo Jesús. Amén. Vamos bien. Gloria al Señor. A Cristo le ama. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Se nos va el tiempo. Número 3. El contentamiento se basa en la confianza. Sabemos que entendía el apóstol Pablo por contentamiento. Pero el contentamiento, el estar bien se basa en la confianza. Lea conmigo el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Sé vivir, ¿qué? Así es. Como para padecer. Fíjese, dice, empieza, sé vivir humildemente y sé tener. Esa palabra sé significa conocer. Por eso el apóstol Pablo, recuerde que en el versículo 10 dice, he aprendido. Y dice, conozco lo que es vivir humildemente. ¿Y sabe lo que la palabra humildemente ahí significa? Era humillado, una persona que carece de todo bien material. Pablo estaba diciendo, sé lo que es no tener absolutamente nada. Y sé también tener más de lo que necesito. ¿Sí? Por eso es que él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea. Él estaba satisfecho cuando no tenía nada. Y él estaba satisfecho cuando lo tenía todo. Conocía las dos caras. Yo creo que nuestros hijos conocen esas dos caras. Hablando de que nuestros hijos saben cuando no hay nada. Y cuando los llevamos y decimos, pidan lo que quieran. Su satisfacción no radicaba en la situación en la que estaba, porque Pablo dijo, cualquiera que sea, me dice, conozco lo que es no tener ni dónde caerme. Y conozco también tener es decir, hasta para repartir y para llevar. Sé las dos cosas. Sé vivir en humildad. ¿Y qué más? Y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Recuerde que en el versículo anterior dijo, he aprendido. ¿Y sabe qué es la palabra ahí, enseñado, o el verbo? Voy a borrar esto acá. Si lo copió, gloria a Dios. Si no, ahí le pide copia. Ahora, este tercer punto se llama el contentamiento. Se basa en la confianza. Cuando Pablo escribe en el texto griego, dice, por todo y en todo estoy enseñado. Ese verbo enseñado en el griego tiene que ver con esto.
Iniciado ¿dónde? ¿Sabes dónde? Como este punto, el contentamiento se basa ¿dónde? En la confianza. ¿Dónde aprendes a confiar en Dios? En Él, en el secreto. ¿Cuál es el secreto? En la oración. En el secreto empiezas a estar satisfecho. En el secreto el Señor te empieza a enseñar. Hoy no tienes nada, pero mañana sí. Y eso te permite estar contento. Eso se aprende, por eso dice, he aprendido, porque he iniciado en el secreto. Sé lo que es no tener nada y sé lo que es tener abundancia por todo y en todo. Estoy enseñado. ¿Me explico? Por eso dice, así para estar saciado, como para tener ¿qué? Hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque el contentamiento se basa en la confianza. Por eso en el versículo 13 dice, todo lo puedo, porque el Señor me permite aún disfrutar la escasez y no renegar. ¿Por qué Pablo no renegaba estando en una prisión? ¿Por qué Pablo no renegaba? Porque había iniciado en el secreto. Ahí había entendido que cualquiera que fuera su situación estaba dentro de la voluntad de Dios. Y él podía estar en la abundancia y en la pobreza porque su fuente de fuerza era Cristo. ¿Me explico? Entonces, un cristiano insatisfecho con Dios es porque no está en el secreto. Un cristiano insatisfecho, un cristiano que le cuestiona, que le recibe a Dios, es porque no ha tomado tiempo para estar en el secreto. Porque en el secreto, ahí el Señor te dice, hey, tengo que pasarte por este desierto, porque te quiero bendecir, pero no puede venir la bendición si no hay desierto primero, porque el desierto te va a quebrantar, te va a transformar, te va a preparar. Y la mayoría dice, Señor, ¿por qué este desierto? ¿Por qué hoy no tengo nada? Porque en vez de estar en el secreto, están en las redes sociales, están en la calle, en vez de estar en el secreto, donde pueden confiar en plenitud en el Señor. ¿Me explico? Por eso es muy importante el Dios, la oración. Por eso el diablo ataca tu vida de oración. Por eso el diablo agota tu energía para que tú no puedas estar en el secreto. Y como no puedes estar en el secreto, rezonga, cuestiona, te opones a Dios. Pero cuando estás en el secreto, te humilla, te rindes, te postras y dices, Padre, no lo entiendo. No me gustaría que esto pasara. Pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido porque he iniciado en el secreto. Ese es el verdadero secreto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió y disfrutó la vida, no por la ausencia de problemas, sino porque él había aprendido a estar en cualquier situación, porque su fuente es Cristo. ¿Me explico? Por eso dice, conozco lo que es no tener nada. Y sé lo que es tener en abundancia. Y aprendí en el secreto de Dios. Ahí aprendí. Sé lo que es disfrutar. A veces mi esposa y yo nada más necesitamos 50 pesos para salir a dar una vuelta, a comer un esquite, ella y un elote y yo, y ya. Y cuando Dios me permita ir a un restaurante, voy a ir y lo voy a disfrutar. Porque mi contentamiento no se basa en mis circunstancias. Se basa en que puedo manejar la abundancia sin que me mueva el piso. Porque hay gente que tantito Dios le da, ya se sienten. La última Coca-Cola del Oxxo, en pleno verano. ¿Me explico?
No saben manejar la abundancia. Como dice ese dicho, el que no tiene y tiene y loco. Sí. Pero el que ha aprendido en el secreto sabe manejar. Y fruto con mi familia. Yo voy con mi esposa, me tomo fotos y aquí, aquello. Te va a decir, ay, ¿cuánto dinero tengo? No, a veces no tengo nada. Y tampoco estoy ahí poniendo en mi estado de WhatsApp, ay, que mis. No. He aprendido en el secreto. Por todo y en todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme. ¿Me explico? O sea, la insatisfacción de muchos cristianos radica en que está ausente del lugar secreto y no está en Cristo. ¿Me explico? Porque el que está en Cristo sabe lidiar con la escasez, sabe lidiar con lo que no tiene. Escucha, el descontento realmente no tiene que ver con tu circunstancia, es la insatisfacción con Dios y su obra. Sí, el que no estés contento no es por lo que te está rodeando, es porque no estás de acuerdo con que Dios, cómo Dios está haciendo las cosas. No estás de acuerdo. Tú quieres enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Tú tienes el control todavía. Sonría, Cristo le ama. ¿Qué es soltar el control? Es que lo haga como quiere. Y yo voy a estar completamente de acuerdo. ¿Me explico? Si he de perder lo que tenga que perder, Señor, si esa es tu voluntad, está bien. Si tengo que perder el negocio y tengo que perder y aguantar las críticas de la gente, no me importa. Si eso es todo, está dentro de tu voluntad, estoy bien. Pero eso se aprende ¿dónde? En el secreto. ¿Me explico? Ahí es donde se aprende a confiar en el Señor. Es ahí donde se abre el corazón. Nuestro ejemplo más grande es nuestro Señor Jesucristo. En el huerto de Getsemaní dijo, Padre, sé que todas las cosas son posibles para ti. Estaba diciendo, sé que tú todo lo puedes. Y luego dice, si quieres, escuche, sé que todo lo puedes. Pero él dijo, si quieres. Son dos cosas diferentes, poder y querer. Si quieres, pasa de mí esta copa, porque sé que lo puedes. Mi pregunta es, si quieres. No si puedes, sino. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso se aprende ¿dónde? En el secreto. Ahí. Por eso dice, conozco lo que es no tener nada, conozco lo que es reír y conozco lo que es llorar. ¿Y por qué estoy tan en paz con Dios? Porque estoy contento. ¿Por qué puedes eso? Porque todo lo puede en Cristo. Y en el texto griego dice, mi fuerza en mí es porque Él me hace poderoso. ¿Sí? Mi fuerza en mí es porque Él me hace poderoso. Porque alguien con honestidad dice, yo no puedo, pero tú puedes darme la fuerza. Por eso es que el apóstol Pablo dice, después de haberle dicho esta pequeña parte a la iglesia, estoy contento, cualquiera sea mi situación, conozco lo que es no tener, conozco lo que es tener mucho más. He aprendido en el secreto. Ahora, ¿por qué disfruto o por qué tengo tanta paz con Dios? Porque Él me permite, Él me da la fuerza que yo no tengo. Él es el que me permite estar bien con Él mismo. Él me permite sobrellevar esto. Él me da la fuerza.
Él trabaja en mi mente, Él trabaja en mi corazón. En el secreto me abraza y sabe cuando yo ya no quiero seguir adelante y viene y me levanta. Sé que puedo en un mal día sonreír porque Él es el que me da la fuerza para sonreír. En un día negro puedo tener paz aunque todo esté turbio. ¿Por qué? Porque Él es el que me da la fuerza. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto. El secreto de todo lo puedo en Cristo es que tú estés bien con lo que Dios ha decidido para tu vida. Que tiene poder para mejorarla, sí. Si te abre las puertas, gloria a Dios. Pero que tú estés bien con Él si te dice no. ¿Me explico? Sabrás lo que es vivir sin tener ni un solo peso. Va a llegar el 31 y no vas a tener más que por unos huevos con jamón. Mientras en la casa de enfrente, todos. Pero tú dices, este año me tocó así. Pero tengo vida, tengo salud, tengo a los míos. Estoy bien. Si el año que viene Dios me permite invitar a toda la iglesia a un pachangón, pero estaré bien. Que perdiste a un ser amado, a una persona que amas, sí, pero dale gracias a Dios por los que tienes, no por lo que no tienes. Aprende a estar contento y rinde tu corazón, porque si tú no lo puedes, Cristo sí lo puede hacer posible en tu vida. ¿Me explico? Por eso la meta de Cristo no es hacerte rico, es que vivas una vida plena. ¿Me explico? Que tú estés en completa paz. ¿Sí? Y ese es el verdadero secreto. De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor nos metiera en un horno de fuego, si el Señor, a veces yo le digo a mi esposa, y si el Señor dijera que, ¿sabes qué? Ya llevas 10 años con la iglesia y me voy a llevar a todos y te vas a quedar tú con tu esposa. Digo, Señor, solo si eso pasa, fortalece. O si el Señor me dice, te voy a llenar la iglesia en el 2026, esta iglesia, ¡pum!, va a explotar. Señor, solamente fortalece. Como dijo el proverbista, no te pido que me des mucho para que no me pierda, ni tampoco poco. No vaya a ser que yo reniegue. Dame lo que es necesario y con eso estoy bien. Con eso estoy contento. Con eso estoy satisfecho. ¿Por qué puede? Es que es una mentalidad conformista. No, esa no es una mentalidad de conformismo, porque sé que Dios puede darme más. Pero si este es el momento, puedo soportarlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya llegará otro momento. Así como la noche está, la noche no dura siempre. Llega el día. ¿Me explico? Ese es el secreto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que mi amado hermano, el secreto de Dios, en el secreto de Dios se desarrolla tu confianza. Y voy terminando. Porque sabes que lo que puede pasar en tu vida, sabes que siempre tiene un propósito. Las cosas que pasan en tu vida tienen un propósito. Romanos capítulo 8, 28 dice que todas las cosas nos ayudan, aún las pérdidas, aún los no de Dios, a los que amamos a Dios. Lea los Romanos 8, 28. ¿Qué dice Isabel? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Aún el rechazo de la gente hacia mí, pastor, sí, aún el rechazo te ayuda para bien, porque te ayuda a humillarte delante de Dios. Aunque me hayan abandonado, pastor, sí, aunque te hayan abandonado. Si tú amas a Dios, todo, absolutamente todo, te ayudará para bien. Porque en las cosas en tu vida pasan por un propósito. ¿Me explico? Si verdaderamente amas a Dios, créeme que aunque las cosas que duelan tienen un propósito.
Y cuando tú no puedas, ve a tu fuente inagotable. ¿Quién es esa fuente? Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso puedo tener abundancia, puedo no tener nada. No importa cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que quiero invitarlos a que se ponga de pie en esta hora del día. Y le dé gracias a Dios, aún por sus respuestas negativas.